Bueno, sigamos con el tema de procesos. Hoy no voy a trabajar con pizarrón, voy a intentar trabajar con diagramas. Estamos usando las presentaciones del Silver Chats, la novena edición en inglés. Esto era lo que yo le había dibujado a ustedes. Proceso nuevo, este proceso es admitido, pasa al estado de ready y cuando es seleccionado el planificador lo despacha, pasa a ejecución. Cuando se está ejecutando puede mediante una system call pasar a espera. Cuando se produce una interrupción porque termina lo que solicitaron, él vuelve ready y el que estaba siendo ejecutado vuelve ready y se hace una system call de exit, pasa terminado. Y habíamos hablado un poco de cómo pasa de acá a acá, los tres motivos por lo cual puede nacer, generado por el propio sistema operativo, generado por el usuario o generado por un programa de aplicación. Vamos a trabajar un poco con esto, la PCB, Process Control Block. Cuando se crea un proceso, lo que va a hacer, diapositiva, creo que podemos ver la pantalla completa. Yo pongo presentación desde esta, ahí está, la tenemos ahí a pantalla completa. Cuando se genera un proceso nuevo, la forma que tiene todos los sistemas operativos es guardar en un registro, en una estructura de datos, los datos del proceso que acaba de crear. Esto en términos generales lo llamamos PCB, la Process Control Block. La Process Control Block tiene esencialmente, es una variable tipo estructurada. Esto en C lo hacemos justamente con una variable tipo struct. La PCB puede variar desde 32 bytes a 2048 o 4096 bytes. O sea, la cantidad de datos que guardamos de un proceso va a depender del sistema operativo. Cuanto más poderoso sea el sistema operativo, mayor cantidad de datos va a guardar del proceso que está ejecutando. Entonces hay un conjunto de datos, hay tres datos que sí o sí los tiene que tener, que es el estado del proceso, o sea, si se está ejecutando, en espera, etcétera, su identificador, su ID. En el momento que nace un proceso, se le da un número unívoco que lo identifica y la dirección de la próxima instrucción o contador de programa. Lo otro que sí o sí tiene que guardar son los registros de la CPU asociados a este proceso y la información de las direcciones de memoria válidas para este proceso. Luego puede haber muchas más información. Información estadística, uso de la CPU, reloj, etcétera. Información de cantidad de archivos asociados, cantidad de entrada-salida, derechos. Cuando hablamos de proceso, por ejemplo, también la identificación del proceso padre, por ejemplo, algunos guardan la cantidad de procesos hijos. O sea,
en la PCB vamos a tener todos los datos que necesitamos para administrar el proceso, y hay una PCB para cada proceso que se está ejecutando. Y ahí están todos los datos que necesitamos para la correcta administración de esto. Entonces, en el momento de nacer un proceso, se crea una nueva instancia de un nuevo registro de la PCB. Ahora tenemos el proceso acá. El conjunto de procesos, la cola de procesos la tenemos acá. El planificador de corto plazo selecciona una, se la pasa al despachador y va a pasar al estado de ejecución. Cuando está haciendo esto, puede solicitar una operación de entrada-salida. Y entonces se va a generar un cambio de contexto. Esto es fundamental para entenderlo en los sistemas multiprocesamiento, la administración del cambio de contexto. Esto no sucede en los sistemas monoprogramación, que tiene un diagrama de estado muy simple, que nuevo, ejecución y terminado. Ahí todo el tiempo está el mismo proceso en uso de la CPU. En los sistemas multiproceso, tanto mono CPU como multi CPU, el uso de cada CPU va a ir rotando. Esto se llama multiprocesamiento entre los distintos procesos en ejecución y el sistema operativo. Entonces, se está ejecutando un proceso, el proceso 0. Mientras se está ejecutando el proceso 0, se produce o bien una interrupción o bien el proceso hace una llamada al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo lo primero que va a hacer es guardar la Process Control Block del proceso 0, todos los datos, sobre todo necesita los registros de la CPU, etcétera, para poder volver a usarlo. Si no, ese proceso se pierden los datos. No sé cuál es la dirección de la próxima instrucción, etcétera. Entonces, cuando se produce una interrupción, ya sea porque se hace una system call o porque el canal generó una interrupción, lo primero que va a hacer el sistema operativo es guardar el estado del proceso que estaba en uso de la CPU y a partir de ahí recién atiende la interrupción o la system call. Por eso, cuando hablamos de interrupciones, decimos interrupción es un término general que comprende tres tipos de interrupciones. La interrupción propiamente dicha, que es la interrupción por hardware, que es la producida por el canal. La interrupción por software, que es la producida por una system call. O la excepción, que es la interrupción producida por un error. Si decimos interrupción sola, estamos hablando de interrupción por hardware o interrupción dura en alguna de las terminologías. La system call genera una interrupción porque la próxima instrucción a ejecutar no es del proceso que se está ejecutando, sino que es una instrucción del sistema operativo que puede ser una sola, que es la de atender interrupciones, o si es un sistema operativo basado en IRQ, hay un vector de interrupciones, pero esto es otro tema, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se estaba ejecutando el proceso 0, pasa a, estoy usando la chiquitita, se estaba ejecutando el proceso, ya sea
soy reiterativo, pero ya sea porque él hace una system call o porque lo interrumpen, vuelve, la CPU pasa a estar controlada por el sistema operativo. Y acá hace muchas cosas. Atiende la interrupción. Supongamos que fue una system call, entonces va a mandar la señal por el canal al periférico para que haga la lectura en el disco o imprima algo o lo que fuera. Hace todas las tareas que tiene pendientes. Dice, ok, ya que estoy acá voy a verificar una serie de cosas. Y una vez que terminó de atender la interrupción y hacer las tareas chiquitas que tenía pendientes, va a llamar a un módulo del sistema operativo que se llama el planificador de corto plazo. Y le va a preguntar para elegir a quién darle el recurso CPU. El planificador de corto plazo elige el proceso 1. Entonces se carga la PCB del proceso 1. En la PCB del proceso 1 está el program counter, está la dirección de la próxima instrucción. Entonces lo último que hace el dispatcher es poner en la dirección de la próxima instrucción el program counter del proceso 1. Y ahí comienza a ejecutarse el proceso 1. Entra a trabajar tranquilo y ¡ops! O bien el proceso 1 hace una system call o se produce una interrupción. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Guarda la PCB del proceso 1 y pasa a atender esa interrupción. Hace todo el trabajo que tiene que hacer y llama al dispatcher. El dispatcher, por ejemplo, selecciona al proceso 0, carga la del proceso 0 y este se vuelve a ejecutar. Lo que tenemos, esto es el diagrama de context switching o cambio de contexto. El context switching o cambio de contexto, después vamos a ver, el contexto es el conjunto de variables las cuales se ejecutan, cada uno tiene un proceso, o sea, el nombre del usuario, los permisos, etc. Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Entonces hemos visto de este diagrama el paso acá, el paso a espera y cómo vuelve esto a ready, con cambios de contexto. Cuando está ejecutando y hace una system call exit, pasa al estado terminado. En el caso de Linux se llama zombie. Después vamos a explicar en detalle por qué. Con esto más o menos terminamos de explicar el diagrama de 5 estados. Hay muchos más y vamos a ver algunas variaciones. El profesor Acosta va a grabar un video sobre el diagrama específico del mundo Linux. Ok.